Mi nombre es Carlos. Bueno, mi nombre es Carlos Argañarás, soy médico psiquiatra. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la apatía, puntualmente en el Alzheimer, pero de lo que es este síntoma, bien, en las distintas demencias. Para empezar, bien, vamos a definirla, bien. Y la apatía se define justamente como la pérdida o la disminución de la motivación en al menos dos de tres aspectos: conductas dirigidas a objetivos, actividad cognitiva y expresión emocional, es decir, en lo conductual, en lo cognitivo y en lo emocional. ¿Bien? Siendo obviamente esto suficiente como para causar una alteración en las actividades de la vida diaria, bien, en la vida, en algo más de la vida cotidiana, bien. Otra definición también puede ser, yo puse un par, bien, pero por lo menos tener en cuenta esto, es este déficit persistente de motivación, un déficit en la motivación o una ausencia o disminución de sentimientos, emociones, intereses que desembocan en una disminución significativa de las conductas, eh, y que está comúnmente asociado a otros conceptos como el de indiferencia, desmotivación, dejadez, abandono, falta de iniciativa, ¿bien? Y siempre relacionado no solo con lo emocional, sino con lo cognitivo y lo conductual, ¿bien? Entonces, habitualmente se señalan estas tres dimensiones, ¿no? Lo cognitivo, lo conductual, ¿bien? Y lo emocional, ¿bien? Eh, y que son los que forman parte de esta apatía. Desde el punto de vista neurobiológico, la apatía se relaciona con la patología de la corteza órbito-frontal izquierda, ¿bien? La sustancia gris cingulada anterior derecha y el circuito fronto-subcortical derecho. Eso es como para saber un poco más en relación a la neuroanatomía, en qué lugares estamos, nos estamos situando. Pero lo importante acá es que, como resultado de la apatía, bien, algo más dirigido en la conducta, hacer menos, algo más dirigido a la cuestión cognitiva, el pensar o desear menos, y el de sentir menos, ¿no? De la esfera emocional. Bien. Entonces, sí podemos decir, porque esto, sobre todo si uno no está ávido en el tema y no conoce mucho del tema, se puede inclusive hasta confundir con un cuadro depresivo. ¿Bien? Eh, pero hay una diferencia, ¿bien? Y esa diferencia, que es una diferencia fundamental, radica en que la apatía no produce sufrimiento puro en el paciente, ¿no? No produce ese sentimiento de angustia o culpa, sino más bien indiferencia. El paciente está apático, no siente, no iniciativa, ¿bien? Es distinto, muy distinto a los sentimientos de culpa, a la autocrítica, a la impotencia, más allá del desgano y de la hipobulia, de esa falta de ganas que puede tener el paciente con depresión. ¿Bien? Entonces, sí podemos decir que un paciente con depresión puede tener asociado síntomas como la apatía, eh, pero también podemos decir que la apatía tranquilamente puede aparecer en un paciente sin una depresión franca. ¿Bien? Y más en un paciente con demencia. ¿Bien? Entonces, este tipo de síntomas, como la apatía, ocurre fundamentalmente en las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. No sé si alguna vez escucharon cara de póker, una, la frase esa, ¿bien? Eh, y siempre recuerden que es toda esta cuestión de falta de interés, de iniciativa, de motivación, falta de ella, eh, y disminución en la concentración y en todo lo que es también la esfera emocional. ¿Bien? Bueno, entonces, volviendo y ahora sí un poquito más a lo que es el Alzheimer,
la apatía es uno de los síntomas más frecuentes de esta enfermedad. Se presenta más o menos en un 75, un 65%, es aproximadamente lo que se cree. Bien. Eh, y las personas obviamente con Alzheimer pueden presentar cualquiera de estas tres formas de apatía que son justamente relacionadas con las tres esferas, las tres dimensiones que hablábamos antes. En lo que sería conductual, ¿bien? En la apatía que sería más cognitiva y una apatía más emocional o afectiva. ¿Bien? A veces no solo es una de las tres, a veces pueden ser las tres, ¿bien? O dos. Bien. Entonces, también saber, así como hablamos hoy de la cuestión neurobiológica y neuroanatómica, saber que en la enfermedad de Alzheimer la apatía se puede asociar a patrones específicos de atrofia cerebral, justamente en dichas áreas, y relacionándose entonces con la desconexión de los distintos circuitos neuronales. Bien. Por lo tanto, esta apatía con su principal causa subyacente son los cambios neuropatológicos de la enfermedad. ¿Bien? Entonces, como decíamos antes, se encuentra entre el 65 y el 75% de la prevalencia de los síntomas en Alzheimer, por lo tanto se puede decir que la apatía hoy es el síntoma neuropsiquiátrico más frecuentemente encontrado. Bien. Es un síndrome asociado a la demencia estable, ¿bien? Y prominente conjunto con la depresión. A veces es muy difícil hacer esa diferencia. Otras veces puede haber hiperactividad, agitación y, por supuesto, síntomas psicóticos, alucinaciones y demás, sobre todo eh, en el estadio avanzado de la enfermedad. ¿Bien? La apatía puede estar presente en estadios de deterioro cognitivo leve, ¿bien? Alrededor del 15% de los casos, eh, y puede aparecer inclusive en fases predemenciales de la enfermedad, donde uno empieza muchas veces o el paciente viene a la consulta justamente con esta disyuntiva si es un cuadro depresivo, si es alguna cuestión más de la esfera anímica, y después termina siendo quizás un cuadro más apático relacionado con una cuestión más neurodegenerativa y no tanto eh, del lado de la esfera anímica de por sí. ¿Bien? Entonces, puede servir como señal de alarma para realizar un diagnóstico precoz. ¿Bien? Eh, y obviamente saber que en la demencia ya establecida la prevalencia de la apatía, de los síntomas de apatía, crecen conforme avanza la enfermedad, pudiendo hacer o pudiendo llegar a ser aproximadamente un 90% en los casos más graves. ¿Bien? Entonces, el problema que tenemos con la apatía es que al no ser un síndrome neuropsiquiátrico disruptivo, como sí pueden ser las alucinaciones, como sí pueden ser episodios de desorganización, o la misma falla o alteración en la memoria, muchas veces, no se le da tanta atención como estos otros síntomas. Bien. 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 Hablamos entonces de estas tres dimensiones, ¿no? Y hablamos un poquito de estas tres esferas y de lo que es la apatía. Ahora, eh, sobre todo asociada al Alzheimer. Ahora estaría bueno entrar en lo que nos incumbe más una vez ya hecho el diagnóstico o uno ya sabiendo del cuadro de nuestro paciente, empezar a ver qué tratamiento o cómo nos podemos manejar con este cuadro, con estos síntomas. Por supuesto, tenemos un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. Bien. En cuanto al tratamiento no farmacológico, bien, las guías internacionales recomiendan claramente su uso. Esto es importante. Bien. Hay muchas revisiones sistemáticas, algunos metaanálisis y demás.
que ubican a la estimulación cognitiva, inclusive por encima de la musicoterapia, el contacto personalizado, ¿bien? Pero estimulación cognitiva, musicoterapia, terapia de arte grupal, conversación terapéutica, muy eficientes y muy eficaces como para reducir la apatía. ¿Bien? Y no tanto así quizás muchas veces la cuestión más farmacológica que se usa cuando, digamos, se necesita más allá de todo lo no farmacológico, cuando ya no nos queda más opciones, ¿bien? O cuando queremos darle eh, una reducción mayor. Bien. Entonces es recomendable que la primera opción sea probar diferentes aproximaciones no farmacológicas. Bien. Estas aproximaciones no farmacológicas, por supuesto, que están basadas en la observación, en el entorno, en la modificación del entorno, en la observación y la modificación de cómo actúan los cuidadores, las familias, de cómo tienen que actuar. ¿Bien? eh, Sugerencias para tratar de rebajar el nivel de apatía en este tipo de pacientes. Y como sugerencias, tenemos varias sugerencias. Bien, como dijimos antes, lo podemos ver en distintas esferas. Entonces, algunas técnicas, por ejemplo, que ustedes pueden usar en lo que es la esfera conductual, bien, tiene que ser, por ejemplo, el entrenamiento con rutinas diarias. Bien, diseñar bien los horarios, ¿bien? Involucrar al paciente en actividades de altos niveles de arousal, ¿bien? De activación psicofisiológica, eh, sobre todo socioemocional, reuniones sociales, actividades grupales, eso, y sobre todo actividades, ¿bien? Rutinas de que al paciente eh, eh, le hagan que el paciente tenga una cuestión emocional atrás relacionada con eso. Ahora lo vamos a ver bien, pero en principio, rutinas diarias, bien, con mucha repetición y de fácil adquisición, bien. Por ejemplo, bajar por el pan, ir a buscar el diario, sacar el perro, ¿no? Dentro de la medida de lo que el paciente puede hacer y lo que nosotros sepamos que el paciente puede hacer, bien. Eh, Después, en lo que es la esfera cognitiva, ahí empiezan a aparecer todos estos ejercicios de neurorehabilitación cognitiva, ¿bien? Ejercicios de fluidez verbal, ¿bien? Eh, Aportar información semántica, noticias, literatura, siempre asociado a material de interés del paciente, que por más que esté más apático, cuestiones que uno sepa que al paciente le pueda, le resulte de interés, ¿bien? Comentar sobre eso, ¿bien? Y trabajar sobre eso. Y después todo lo que es la esfera afectiva, ¿bien? Todo lo que tiene que ver con lo emocional, ¿bien? Entonces ahí, más aún, rutinas o cuestiones más quizás artísticas, de música, de imágenes transmitidas por la emoción, ¿bien? Por ejemplo, no sé, le gusta el jazz, siempre le gustó el jazz, ponerle música, ponerle jazz, le gusta tal otra cosa, armar todo un ambiente donde él se sienta familiarizado eh, por esto. ¿Eh? Eh, También involucrar a la persona en situaciones emocionales novedosas, algunos viajes que se puedan hacer, reuniones con amigos. Esto anteriormente habíamos hablado un poco de esto de lo social, muchas veces pasa con los nietos, ¿no? Que el paciente justamente, a pesar de estar apático, inclusive cuando vienen los nietos o a veces con los hijos, cambia, ¿no? Se pone un poco más se conecta un poco más. Bien, entonces es importante estas cuestiones dentro de cada marco, ¿no? Eh, Darle afecto, bien, darle a conocer el estado emocional de las personas allegadas, bien.
eh, no estar ocultando informaciones, sobreprotegiendo, ¿bien? Eh, pero siempre desde el lado más empático, a menos que el paciente tenga una cierta rigidez hacia eso, hacia el contacto, hacia el abrazo, ¿bien? Revivir situaciones autobiográficas, emocionales, ¿bien? Situaciones que el paciente recuerde todavía y que le sienten bien, ¿bien? Obviamente el trabajo con familiares, ¿bien? Eh, y en este caso resulta fundamental la psicoeducación de las personas del entorno, tanto familiares como cuidadores, ¿bien? Explicar o por lo menos entender la no voluntariedad del problema y entender de que eh, no se soluciona insistiéndole verbalmente para que lo haga o como uno quisiera que lo haga, sino que lleva su tiempo y sus formas. ¿Bien? La psicoterapia, ¿bien? El ajuste de expectativas, esto para el trabajo para familiares, ¿bien? No la psicoterapia del paciente, más allá de eso, sino el ajuste de expectativas de los familiares, la esposa, el esposo, el hijo, el hermano, el cuidador, la elaboración del duelo, ¿no? De empezar a ver que ya no es el mismo o no es la misma que era antes, ¿bien? Y empezar a trabajar con lo que hay ahora, con lo que queda, ¿bien? Con lo que tenemos. La reducción de la culpabilidad, ¿bien? Las cuestiones relacionadas al rechazo, ¿bien? Eh, Controlar la sobrecarga, esto es mucho más en aquel familiar o aquel cuidador o aquel familiar que actúa como cuidador, ¿bien? El poder delegar, ¿no? De delegar las cuestiones. Bueno, es mi marido, pero yo reparto, tales días está con este, tales días con esta otra persona, tales días hacemos evaluación, rehabilitación neurocognitiva, y tal otro día vienen los nietos, y tal otro día no. Entonces, armamos todo un sistema de apoyo para que yo, como familiar y cuidador, tampoco sienta esa sobrecarga, porque si no, termina siendo difícil. Termina siendo muy difícil. Y no nos estamos ni beneficiando nosotros ni beneficiando al paciente. ¿Bien? Entonces es importante el autocuidado de la persona cuidadora, ¿bien? Que la persona tenga estos tiempos y espacios para sí misma, ¿bien? Que pueda delegar y tener esos tiempos, ¿bien? En la vida cotidiana, ¿bien? Eh, y bueno, respecto a eso, no mucho más, ¿bien? Respecto, y siguiendo con el tratamiento no farmacológico, eh, acá puse algunas sugerencias para tratar de rebajar el nivel de apatía. Bien. Entonces, algunas sugerencias que a ustedes les puede servir, puede ser proponer la realización de actividades con las que sabemos que puede disfrutar. Un poco lo habíamos comentado a esto, poner más énfasis y reconocimiento en el hecho de hacer las cosas y no tanto en el resultado, si las hace bien o mal, sino que lo intenta hacer. Bien, siempre obviamente sin sobreexigir al paciente. Bien. Valorar si las actividades que se ponen, que se proponen tienen una dificultad asumible para el paciente, ¿bien? Para evitar que se sienta desbordado y pueda frustrarse. ¿Bien? Es un poco lo que hablábamos antes. Y ser flexibles en las propuestas y en la realización de actividades. ¿Bien? A veces una misma actividad puede ser mejor o peor recibida un día o en otro, en un momento en el día o en otro momento en el día, hacer descansos. A veces no es tan importante que la persona del paciente termine, sí, perfecto la actividad. Eso no es importante. Lo importante es que lo intente y sin frustración. Bien. Eh, bueno, y en el caso de ser una actividad un poco más compleja, se puede fragmentar en varias partes para que sea más sencillo para el paciente. Bien. Ayudarle en esta realización de actividades y tareas y sin terminarlos por él. Bien, o por el paciente. Porque eso también, cuando uno lo termina haciendo, como que eh, eh, termina eh,
como así decirlo, como anulándolo, ¿no? En vez de reforzar su sentimiento de utilidad y aportación productiva, termina haciéndolo sentir un inútil, por más que eh, eh, a nosotros nos cueste y demás, y veamos en el otro esta cuestión más apática, porque esto también es una realidad. Ojo con pensar muchas veces que porque está apático, porque no tiene esta sintomatología que esta conexión no pareciera tener, que él no lo pueda percibir. ¿Se entiende lo que digo? Que él o ella, el paciente, no pueda sentirse, eh, digamos, inútil porque uno termina haciendo, porque eso, digamos, hay que tratar de evitarlo. ¿Bien? Incluir también la actividad física, esto es muy importante, la actividad física, en la medida que se pueda, obviamente, en las rutinas de todos los días, caminar, si puede bailar, bailar. eh, eh, la actividad física es una actividad que puede ayudar a disminuir la apatía, ¿bien? Y además, obviamente, es súper beneficiosa para el cerebro y la salud en general, ¿bien? Otras sugerencias, mostrar afecto, ¿bien? Como les dije antes, ser empático con el paciente, mostrar ese afecto, siempre comprendiendo el espacio del paciente, lo que quiere en el momento, y si por ahí rechaza un poco, respetar también su espacio. ¿Bien? Y recordar siempre que está presente. Estas cuestiones que muchas veces pasan de que uno ve que se empieza a hablar de él como si él no estuviera y de su enfermedad, eh, aunque esto que yo les decía antes, aunque su actitud sea de ausencia, ¿no? Por esta apatía y pareciera estar desconectado, la realidad es que él puede oír y puede comprender las cosas que suceden a su alrededor. Entonces es importante no actuar ni hablar de la persona que está con este cuadro, con esta patología, como si no estuviera ahí o como si no se enterara de nada, porque está presente y entiende. Muchas veces entiende mucho más de lo que creemos. ¿Eh? Bien, entonces, estimularlo, pero evitando generalmente generarle mucha ansiedad. Ofrecer o invitar a realizar actividades de forma que no lo vea como una imposición. Esto es importante, no imponer, hay que hacer esto. Buscarle la vuelta a la forma, ¿te parece si hacemos esto? Vamos a hacer tal cosa, de alguna forma que no sea imposición. Bien. Eh, Siempre procurando que las actividades que se propongan sean aquellas en las que él se pueda sentir o ella se puedan sentir útil. Bien. Eh, Pedirle realizar actividades que resulten agradables según los gustos y aficiones, que es un poco lo que hablábamos antes. Bien. Con las que antes disfrutaba y por las que se sentía atraído. Bien. Más allá de cualquier apatía. Y comenzar por tareas pequeñas y si responde bien, recién ahí ir ampliándolas. Bien. Solicitar su ayuda para tareas sencillas, bien, y obviamente evitándolo poner en tareas muy complejas que le produzcan frustración. Y mantener la comunicación, procurando hablarle de cosas que le agraden, bien. Esto es otra cuestión típica, los noticieros, por ejemplo, ¿no? Que no, y se queda, y se engancha con el noticiero, y arranca. Bueno, no le pongan más noticieros, porque no le está haciendo ningún bien. Pónganle algo que el paciente le guste al momento de, no sé, almorzar, si ponen televisión de fondo o si ponen, bueno, tiene que ser algo que el paciente se sienta atraído, ¿no? No algo que encima lo ponga más disruptivo. ¿Bien? Bien. Bueno, y respecto al tratamiento farmacológico, un poco lo que les decía antes, hasta el momento no se puede ofrecer recomendaciones basadas en evidencias para el tratamiento farmacológico de la apatía, ¿bien? Pero sí entre los tratamientos farmacológicos se han utilizado estimulantes, en algún momento se ha utilizado modafinil o metilfenidato, hoy no hay tanta evidencia de ello. En algunos otros anticolinérgicos, como la ribastigmina, acuérdense que también en pacientes con Parkinson, ¿bien? Y
lo que quizás hoy tiene un poquito más de vigor, además de los anticolinérgicos, pueden ser los antidepresivos, sobre todo el bupropión. Bien, entonces se ha demostrado que el tratamiento de base del Alzheimer con los inhibidores de la acetilcolinesterasa mejoran la apatía y estos medicamentos pueden ser la opción disponible para su tratamiento farmacológico. Pero también los antidepresivos de acción como el bupropión, que tiene una particular acción prodopaminérgica, sí puede ser una opción útil y no así tanto algunos antidepresivos con acción serotoninérgica, como los IRS, citalopram y sertralina, que si bien se usan porque tienen una acción para lo que es la depresión y los cuadros depresivos, no así puntualmente con la apatía, donde sí el bupropión, por esta acción prodopaminérgica, tiene una ventaja por sobre los otros. ¿Bien? La evidencia acerca del memantine en esta indicación resulta mucho menor. ¿Bien? Bien. Esta es la clase. Ahora quieren abrir y preguntar algo. ¿Hay alguna duda de lo que hemos hablado? ¿Quieren preguntar algo? ¿Hay preguntas en el chat o por el chat? Acá. Bien. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos hablado? ¿O quieren preguntar algo? Cintia, Lía, no entendí la pregunta, Lía. ¿Querés? ¿Les sirvió? ¿Tienen alguna duda de todo esto que hablé? ¿No les sirvió? Bien. Primero, ahí creo que entiendo que cuando una persona con demencia tiene momentos de mucha ansiedad, ¿cómo es la mejor forma de abordarlo? Bueno, primero, obviamente, esto es puntual, pero para todo. Bien. Siempre, siempre todas estas cosas se trabajan con el médico, ya sea un neuropsiquiatra o ya sea un neurólogo cognitivo, ¿no? Que son como las especialidades donde se trabaja, que trabajan con demencias, ¿no? O yo estoy hablando del lado médico, pero también desde los neuropsicólogos, ¿bien? Que son especialistas también en esto, ¿bien? Siempre estas cosas, comentárselas, lo veo más ansioso, pasa esto, esto y esto, ¿bien? Esto no les puede quedar solo para ustedes. Y volviendo a los cuadros de mucha ansiedad, bueno, la mejor forma de afrontarlo primero es uno no sucumbiendo ante esa ansiedad. Saber que es parte del cuadro, que esté más ansioso, que muchas veces eh, esté un poco más desinhibido. Esto sea la demencia que sea, no solo en el Alzheimer, y por lo tanto quizás no tenga esa tolerancia o esa paciencia que nosotros tenemos. De hecho, si uno va también a los pacientes, el adulto mayor sin demencia, también hay más ansiedad, ¿no? Pero bueno, obviamente que para estos cuadros, si hay mucha ansiedad y demás, hay tratamientos farmacológicos y demás. Y en lo que nos respecta a nosotros, es tener en cuenta que es parte del cuadro, que no es que lo hace adrede o para molestarnos o para, sino es poder entender esto muchas veces. Cambiarle, buscarle otra cosa como para que se desconecte si lo que le está generando ansiedad es tal cosa. Ah, viste que vino tal, ¿no? Y buscarle por otro lado, cambiarle el tema, como quien dice, ¿no? Después, por ejemplo, caso típico.
paciente que viene con el marido con una demencia mixta, que se sienta a comer. Y bueno, la esposa le trae la comida, la deja en la bandeja y va a buscar, no sé, las servilletas, ¿no? O el pan. Entonces, cuando vuelve, él ya está comiendo, todo desesperado y ansioso, ¿no? Entonces, bueno, hay que hablar con esa esposa o con esa, en este caso, con esa esposa y decirle, bueno, no lleves la comida hasta que vos no te sientes que sea lo último que se lleve, como para que ese paciente pueda esperar un poco más y no estar mostrándole, ¿no? Estos son detalles, pero por eso digo que es muy importante para el cuidador, para el familiar, tener estas recomendaciones. Fíjense que yo casi no hablé de tratamiento farmacológico. Eso lo hacemos con el paciente, vemos el tratamiento farmacológico, se reducen algunos síntomas. Acá lo más importante es todo lo que hay que armar alrededor del paciente, y no solo para la apatía. Esto es para todo, la dieta, el dormir, las actividades, ¿no? El ejercicio. Hay que armar todo un sistema de apoyo y cada integrante de ese sistema también tiene que estar apoyado en alguien, ¿no? Alguna terapia, como habíamos hablado antes, en las familias, ¿bien? O en el caso de los sistemas de apoyo, eh, perdón, ahí vi, bien, bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Aprovechen. Cintia, Hola, ¿qué tal? Me abro el ¿qué tal? micrófono que es más fácil. Sí, Eh, sí, sí. yo tengo a mi suegra con... no, no está tan avanzado, digamos como que Ujú, tiene en tratamiento ahora hace 2 años, más o menos, después de la pandemia arrancó, o se hizo como más notorio, ¿no? En ciertas cosas, como que se olvidaba cosas, desorientada con los días, un montón de cosas. Y lo que empezó a pasarle es que en pandemia dejó de hacer todo lo que era actividades sociales. Eh, ujú. Y la verdad es que después había empezado a ir a un lugar, a un centro cognitivo para hacer actividades y demás, pero después no quiso ir más y no logramos convencerla para que vuelva a iniciar alguna actividad, no sé, o al club donde iba, aunque sea a tomar mate con sus amigas. Y bueno, no hay forma de convencernos, o sea, siempre le ofrecemos llevarla, traerla y todo, porque ya no se moviliza sola por la calle ya, y no Ujú, hay forma de que vuelva a querer estar conectada con la gente con la que estaba siempre. O ir a hacer una actividad a un club, no sé, de memoria o de algo que la entretenga. Y nos cuesta un montón engancharla en esas cosas. No sé cómo podemos llevarla para que pueda volver a empezar algo. Primero, ella está con su tratamiento, esto lo han planteado con sus terapeutas, con su Sí, ella psiquiatra o está tomando, neurólogo. sí, empezó a tomar antidepresivos, o sea, le dieron como un antidepresivo leve, toma vitaminas, toma memantina ella. Ujú, Entiendo que es bien, lo único que toma bueno, para lo que es Alzheimer puntualmente. Toma para la ujú, presión, bueno, medicación básica de presión. Eh, la vemos mucho más estabilizada en esas cosas, pero también está súper apática. Incluso yo tengo un nene de 7 años que es su nieto, el único nieto que tiene acá en Argentina, ujú, y como que no, ya no juega con él, o sea, está y como que si estás bien y si no es lo mismo. Como que no tiene ujú, ganas, no tiene iniciativa, lo que hablabas hace un ratito, que como que ujú. perdió la iniciativa y le tenés que estar encima, pero a veces yo siempre le digo, te hace bien salir, estar con alguien, charlar con la gente y demás, pero no quiere concretar nada, como que nunca queda todo en la nada, no quiere ir. Y cuando intentaron hacer, se puso muy violenta, No, muy... no, eso no, no, ¿No? no, violenta no, eso no. Lo que pasa es que, bueno, ella encima vive sola, Mm, vivimos cerca, nosotros relativamente cerca. Mi marido, lo que pasa es que, bueno, es como todo un tema. Mi marido tiene una sola hermana que vive afuera, ujú, entonces es como que se ocupa él. Eh,
nada, viene a trabajar, pasa por la casa, se fija si le hace la comida para que no prenda la cocina, o sea, le está mucho encima, pero bueno, ella no quiere estar con nadie, no quiere venir a mi casa, no quiere ir a la casa de la hermana, o sea, quiere estar en su casa con sus cosas, muy, muy cosa de gente grande, ¿no? Que quiere estar en su casa con sus cosas. Bien, y en estos casos, ¿no? Ujú, Eh, en este caso particular de ella, ¿alguna vez que ustedes la hayan sacado, ¿no? Suena feo como lo digo, pero haya salido con ustedes igual sin tener ganas? ¿Cómo le ujú. fue? No, bien, a ver, sale, ¿no? No es que se resiste y no. Mi marido, Mm, de hecho, la ha traído, no sé, un viernes, por ejemplo, a mi casa, se ha quedado a dormir acá, pero te mm. dice, después de comer me quiero ir a mi casa, y por ahí se lo estiramos un par de horas más. Bueno, Bueno, nada, dice, no, te ahí, quedas a ahí dormir. está, Bien. perfecto, ahí está la cuestión, ¿bien? Si ella no Ujú, se resiste, ella en el caso de tu suegra me dijiste, si no se sí, resiste, ¿bien? Es ujú, importante que ustedes ahí puedan proponerle eso. Y obviamente, como hablábamos antes, tipo metas cortas, teniendo en cuenta hasta dónde ella, hasta cuánto recurso tiene, hasta dónde puede ujú. llegar y hasta dónde ya es estresante. Por supuesto que no la van a invitar, la van a llevar a una fiesta con 40 personas, ¿no? A una cena No, no, así. obvio. Pero, digamos, este ejemplo que vos me diste, bueno, no se resistió mucho, no le gustó, pero cuando llegó la pasó bien. Después lo estiramos hasta donde pudimos, bueno, ver esta cuestión. Capaz no estirar tanto, pero sí que aunque sea día por medio o si se puede todos los días, un ratito a alguna cuestión, ¿no? A algún Claro. lado. Bien. Ujú, Esto ok, es importante, sobre todo si ella, el problema es cuando inclusive a partir de eso se resiste mucho o el cuadro se claro. agrava. Bien, Ujú. obviamente que después hay que ver también el plan farmacológico, bien, los antidepresivos en el adulto mayor no se usan en dosis muy altas, entonces seguramente vos me decías tiene un poco de antidepresivo, está bien, no hay que darle, no es un No, adulto obvio, joven de 20 años que yo le puedo dar una buena dosis de antidepresivo, ¿no? claro. Eh, No, pero aparte no bueno, está tan, no es depresión, pero es como para, hubo una época que estaba como muy débil ella también, digamos, en lo que es alimentación, porque tampoco se alimentaba bien, bueno, después es como que empezó a es que recuperar. claro, Claro, uno de los problemas ahí es muy difícil cuando el paciente además vive solo, porque tenemos que ver, bueno, cómo está durmiendo, se acuesta a la hora que dice que se acuesta, se levanta, no sé, claro, por ahí ponele que pasó tu marido, ¿no? Y la vio dormirse a las 10 de la noche, y por ahí se levantó a la 1 de la mañana y y siguió no todo se el durmió más. día. Entonces, Sí, 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 no y después no se sabemos si acuerda, claro. claro, entonces no sabemos si está durmiendo bien o no. Como Ujú, hacerle un seguimiento más de cerca, a veces por esto que decís también se resiste a que vaya alguien, algún acompañante o alguien, buscar a alguien de confianza, buscar a alguien que, o empezar a ver estas cuestiones que también hacen, porque si ella también está mucho tiempo sola, también va a tender a retraerse y demás. claro, Entonces, es importante. Juega un papel muy, muy importante todo lo que sea estimulación, sea social, sea por ejercicio si le gusta, sea por algo artístico si le gusta, no sé, ver películas, aunque bueno, artístico hace, llegue a ver hace, enteras. Sí. pinta mandalas, eso sí, porque le gusta hace mucho que le gusta pintar. En su momento hacía manualidades, ahora solo pinta. Teje, no sé qué teje, pero ella dice que teje, tiene los tejidos, tiene un montón de lanas y qué sé yo, bueno, no importa, teje, teje. Bien. Eh, pero bueno, nada, el tema es que no quiere salir ni siquiera a dar una vuelta a manzana. Ese es un tema, Es porque, re o sea, va, común eso. claro, Es re sí. común. Hay Ujú, que de a poquito ir insistiéndole esto que hablábamos, sin ser, digamos, tenés que hacerlo, ¿no? Y estas cosas que a veces claro. también nos suelen pasar porque nosotros también Ujú. eh, eh, no somos de fierro, digamos, ¿no? No, obvio, Pero sí, sí, sí como de a que venís poquito. cansado del trabajo y viene con, claro. Exacto, entonces de a poco ir revirtiendo esta situación, como siendo más inteligente que el paciente, ¿no? Y viendo, bueno, vamos por acá, ¿no? No imponiéndole, sino, che, vamos, que no sé, tu nieto quiere verte, bueno, pero no sé, dale, vamos un ratito, yo te traigo enseguida, y por ahí después se distrae y no la pasa tan mal, porque es el inicio.
¿Bien? claro, Lo mismo con cuestiones, si tiene algunos amigos, lo mismo con cuestiones así. En todo caso, algunas veces también puede ser eh, 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 que vayan a su casa si no puede salir mucho o cuesta un poco más claro. que salga, y ir armando esas cosas, ¿no? O acompañame a buscar tal cosa y dale, acompañame, así a mí me sirve, me ayudás, hacerlo sentir útil, Claro, sí, sí, ¿no? hacerlos volver un poco a lo que hacían, sí, por Claro, porque supuesto. si no es como que también eso se va grabando, ¿no? Porque termina estando solo o termina estando sin este Sí, tipo sí. de cuestiones, ¿no? Ujú, perfecto. Bien. Bueno, Bueno, gracias. por favor, ¿alguna duda más? ¿Algo que quieran preguntar?